Muy bien, a casi 10 años de la condena que recibió John O'Reilly, el otrora influyente, por eso poderosísimo sacerdote de los Legionarios de Cristo, esta también poderosa congregación de la Iglesia Católica, del catolicismo, está nuevamente en tela de juicio por denuncias de abuso sexual, denuncias como la que señala esta noticia. Miren. Bueno, es esta denuncia entonces que sacude al Cumbres, ¿no? El colegio ícono de los Legionarios de Cristo, como escribe aquí la tercera, una demanda por abusos sexuales de poder y conciencia interpuesta a fines de junio por una exalumna, pero conocida hace poco, tiene convulsionado al ambiente del recinto que como medida preventiva apartó a 2 de los curas acusados y que ejercían como capellanes. Noticia ya que lleva una semana, pero que se han ido sumando otras causas, ¿no? A esta otrora, te decía yo, poderosísima congregación. Y para saber qué es lo que es precisamente, qué son hoy los Legionarios de Cristo, tenemos a un experto en la materia para hablar del tema con Marcial Sánchez, doctor en historia y experto en temáticas relacionadas a la Iglesia Católica. Marcial, bienvenido, estoy disponible a este escenario también del poder. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Para entender el contexto de esta noticia, Marcial, ¿qué son los Legionarios de Cristo? ¿Y qué serían hoy, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido en la Iglesia Católica, los Legionarios de Cristo? A ver, los Legionarios de Cristo son una congregación que nace en 1941 al alero un personaje llamado Marcial Maciel. Marcial Maciel fue condenado por abusos sexuales, por abusos de poder y abusos de conciencia dentro de la Iglesia Católica. Durante bastante tiempo los Legionarios de Cristo asumieron el poder educativo en varios lugares, tienen varios colegios llamados Cumbres en diferentes lugares, son dueños de varias universidades y también dentro de lo que es el Vaticano llegaron a tener mucho poder con Juan Pablo II. Más aún, Marcial Maciel fue un confesor de Juan Pablo II, a ese nivel de poder llegaron a tener. ¿Y qué pasa? Que resulta que al poco andar la congregación, en el año 1941, ya en 1944 ya tenía, ¿de acuerdo? Este señor, de acuerdo, Marcial Maciel, ya tenía algunas acusaciones en su contra por abusos. Ahí está Maciel, para los que no lo conocen. Ahí está Maciel. Y de ahí en adelante comenzaron las investigaciones, bueno, y todo esto reventó con el Papa Benedicto, que el Papa Benedicto pide investigar a los legionarios. Se generan comisiones para investigar a los legionarios. Disculpa, Juan Pablo II entonces fue un encubridor de Maciel, ¿crees tú? Yo creo que no. Yo creo que Juan Pablo II se confesó con el demonio. Siempre he dicho eso yo. Si sabía o no sabía Juan Pablo II no me consta. A lo mejor los hechos podrían llegar a entenderse que sí, algo tiene que haber sabido el hombre, de acuerdo, más aún siendo el Papa. Pero siempre cuando me preguntan yo les digo, bueno, se confesaba con el demonio. ¿Sabes qué? Hay un tema que me interesa de los legionarios para que la gente entienda. Uno dice cómo los legionarios llegan a tener tanto poder y hoy día los legionarios son una congregación que tiene muchos sacerdotes a nivel de todo el mundo y siguen teniendo muchos colegios y siguen teniendo varias universidades. Había un cuarto voto que era el cual se llamaba el voto de silencio. Los legionarios era la única congregación en el mundo que tenían un cuarto voto, que era el voto de silencio, y lo instauró Marcial Maciel. Tú no podías contradecirle a ninguna persona que estuviese sobre ti en la jerarquía. Entonces, obviamente que eso ayudó mucho para encubrir. Para encubrir todo lo que hizo este personaje. A ver, después de lo que pasó con Maciel, entonces, el factotum máximo, después lo que pasó con John O'Reilly, aquí en Chile, ¿no? Que yo trabajaba en Televisión Nacional y lo veía paseándose como dueño del canal, ¿no? Muy seguido, con todo lo mediático que era John O'Reilly, este abuso sexual a una niña que fue determinado por la justicia chilena. Ahí está John O'Reilly. Después de todo eso, ¿sigue teniendo la misma influencia en la gran élite chilena? Yo pienso que no. John O'Reilly, esto fue el 2019 que lo expulsan del país, el 2014 termina un juicio en su contra, efectivamente fue un abusador de una menor de edad, de una chiquitita. Y la verdad que cuando empiezan a conocerse esos casos, que son aberrantes, ¿de acuerdo? Son aberrantes y espeluznante que un ser humano pueda hacer eso con una pequeñita. Se supo en la justicia chilena y solamente le dieron 4 años. Yo cuando le dieron la sentencia, yo lo encontré que fue una risa. Ese personaje todavía debería estar preso. Pero lo expulsaron del país, le sacaron la nacionalidad de gracia que le habían dado y posteriormente a eso este hombre se va a Italia y en Italia tengo entendido que hoy día sigue haciendo su vida. Perfecto. Ya, Marcial, disculpa, espero que no siga generando los mismos dolores en mucha gente como lo hizo acá.
Sí, porque esta gente, tú me explicabas fuera de cámara, este John O'Reilly, la iglesia los movía de un país a otro Sí. y eran muchos de estos gallos venían incluso a estos países llamados subdesarrollados, ¿o no? Sí, no solamente a John O'Reilly. Hoy día están saliendo muchos casos en Bolivia y los investigadores en Bolivia se están dando cuenta eh, que varios de los que están siendo acusados hoy día en Bolivia son europeos. Y cuando tú le sigues la pista a ese europeo ya en país de origen había abusado o había sido acusado por, y los sacaban del lugar de origen y los mandaban Mm. a América Latina, como tú dices muy bien, al tercer mundo. Y en este tercer mundo seguían haciendo de la suya. John O'Reilly también tenía una acusación en este aspecto en Europa y posteriormente llega a Chile. Mira. Yo sinceramente creo que la gente que me está escuchando y fue amiga de John O'Reilly o lo conoce, yo creo que si hubiese sabido esto que yo estoy contando acá, nunca habría aceptado que se acercara a la casa de nadie. Sí. ¿De acuerdo? El problema es que este hombre se encubrió muy bien y se encubrió con un poder. Yo siempre cuando uno dice, bueno, ¿y dónde, con quién se juntaba? Sí, se juntaba con la dirigencia, con el poder económico, con el poder político de la época, pero yo creo que ellos, si tú les preguntas, que yo lo he hecho en lo privado con algunos, ellos me dicen, si yo hubiese sabido, me imagino. El problema es que hoy día, como están dadas las cosas, hay que tener mucho cuidado, Sí. ¿de acuerdo? Quién te toca la puerta y más aún que te empieza a hablar de conciencia, como este personaje. Marcial, para pasar a este tema ahora que afronta a los legionarios de Cristo y cerrar para entender también el poder que tuvo esta congregación, al menos, tú llamas irrisoria condena que fue hace 9 años Sí, a O'Reilly por violar a una niña, a una sí. menor de edad, una pequeñita, ¿no? De 4 años y un día, al igual que cómo actuó la justicia chilena con Caradima, significaba también entonces que había un poder importante de esta gente sobre el Estado chileno incluso, ¿no? Sí, lo que pasa es que Porque no es una casualidad que le época, hayan dado 4 años nomás por sí, lo violar que a un pasa es que niño. una época donde la Iglesia Católica tiene mucho poder en este país. Mm. La Iglesia Católica ha tenido mucho poder. Hoy día el guarismo baja 43% de adhesión, con un nivel de credibilidad del 20 y tanto, muy bajo, pero estamos hablando que llegó a tener un 80% de credibilidad. Es decir, nadie le creía a una víctima que empezara a decir que el padre John O'Reilly había sucedido esta situación con ella. O otros, de acuerdo, sacerdotes que abusaron de conciencia, de poder y sexualmente. Pero cuando ya esto empieza a abrirse, Mm. obviamente que la gente también se empieza a empoderar en base a este tema y se empieza a dar cuenta que no está frente a un sacerdote, como dice un amigo, está frente a un delincuente. Entonces no es menor. Sí, y monstruoso, ¿no? Deja leerte la demanda que sacude hoy a esta congregación. Dice esta demanda de una menor de edad en ese momento. Dice, fui abusada sistemáticamente, tanto sexual como física y espiritualmente, entre los años 2008 y febrero del 2010, en que permanecí en el centro estudiantil, un proceso de formación y de discernimiento para la vida consagrada, por mi asistente, la directora de las consagradas y distintos sacerdotes de la congregación, en dependencias de la casa en que vivíamos en comunidad y entre otros lugares indeterminados. Nadie hizo nada para protegerme y evitar los abusos a los que fue sometida esta demandante. Incluso, dice ella, cuando traté de pedir ayuda antes que los abusos se incrementaran, a la directora de las consagradas esto decidió ignorarme y encubrir todo, obligándome a guardar silencio de todo lo que estaba viviendo, siempre con superioridad y manipulación, ¿no? Y nombran algunas personas ahí. Dice que Eloísa, que era la asistente, me llevaba a sectores de la casa u otros lugares donde fui sometida a diversas vulneraciones de carácter sexual y físico grupales por parte de sacerdotes y seminaristas, en fin, de la congregación. Es brutal, ¿no? Lo que Brutal, cuenta esto. brutal. Si debo contarte algo con respecto a este caso, para que la gente lo entienda. En el año 2014 se atreve ella a dar cuenta de lo que le sucedió, porque esto fue entre el año 2009, 2008, 2009, 2010. La gente tiene que entender que las víctimas de abuso sexual, y más aún cuando son de eclesiásticos, les cuesta mucho dar cuenta de su testimonio, porque es un testimonio de dolor y es un testimonio de una transgresión de la intimidad y de la vulnerabilidad de la especie humana tan feroz, ¿de acuerdo? Que cuesta. Hay gente que bloquea. Y a ella le pasó esto, lo bloqueó. Cuando los padres toman la decisión de mandarla a un psiquiatra para poder conversar con él
porque ella tenía algunos cambios en su forma de actuar, temas de anorexia, en fin. El psiquiatra se da cuenta que cuando ella empieza a contarle, se da cuenta que efectivamente fue abusada por sacerdotes, según lo que contó la víctima. Se tomaron todos los antecedentes y se siguieron dos casos paralelos. Por un lado, un caso hacia las consagradas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que entender que los legionarios de Cristo tienen dos áreas bien importantes de diferenciar. Uno son los sacerdotes y otro el movimiento laico, que se llama Regum Christi. Ya. El movimiento laico tiene hombres y mujeres. Ella estaba preparándose con las mujeres, ¿de acuerdo?, para poder seguir su camino vocacional religioso de laica consagrada, ¿de acuerdo? Pero los sacerdotes de los legionarios iban efectivamente a las casas de estas niñas en aquella época, obviamente a hacer las misas, en fin, a hacer las confesiones, hacer clases, qué sé yo. Y en esta circunstancia cuenta lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿qué pasó? Los antecedentes fueron llevados, por un lado, en dos carriles distintos. Un sacerdote de apellido Walker que hizo la investigación con respecto al tema de las consagradas. Ya. Y Walker dice que sí es admisible, de que es veraz, de acuerdo, que tiene verosimilitud, que se llama, el caso. Por lo tanto, hay que seguir trabajando el tema. Las consagradas en su momento le piden disculpas y perdón, de acuerdo, a la niña Ya. y a la familia, por no haberla cuidado como debía ser. ¿Estas son, disculpa, consagradas laicas? ¿Son gente que prepara, Son consagradas que se laicas. prepara para Se enseñar la preparan, doctrina? sí, se preparan para servir a Dios, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista laical. Ya. No son religiosas, Perfecto. ¿de acuerdo? O sea, pueden tener familia, casarse, etcétera, ¿no? Claro, Ya. no. En este caso no, porque Ah. en este caso tienen voto de castidad, ¿de acuerdo? Hay otras que no tienen voto de castidad, que hay otras órdenes y otras congregaciones que Ya. tienen también esa rama laical. ¿Y esta menor que habría sido abusada entonces incluso Ella se estaba grupalmente? preparando para, ¿de acuerdo?, querer ser laica consagrada. Ya. Y por el otro lado, te digo, entonces el caso continuó y para poder hacer la denuncia a los sacerdotes, la familia tomó la decisión de hacerlo en el Vaticano y a través del conducto en el Vaticano pertinente se mandaron todos los antecedentes. La niña se nombró una persona para que hiciera la investigación previa, un sacerdote, que nuevamente hizo todas las preguntas que había hecho Walker también, de acuerdo, Ya. en la otra investigación, son dos investigaciones paralelas. Y según lo que dice la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la que tiene que dirimir esto, que los hechos no son atenuantes, de acuerdo a delito, según lo que dice el Vaticano, y faltan antecedentes. Y cerró la causa. Ya, perfecto. Al cerrar la causa, vuelve la causa a Chile, aunque aquí había un sacerdote como el padre Walker el sacerdote Walker que planteó que eran verosímiles, y la familia toma la decisión de hacer una demanda civil, que es la que tú estás leyendo ahí, por una cantidad de Perfecto. dinero, porque que ellos estiman que es lo que corresponde. Sí, y han salido una carta ahora de exalumnos del Colegio Cumbres, Sí. ¿no? Hay ex profesores anunciando también esta ahí, carta. ex profesores, ex alumnos, ¿de acuerdo? Y amigos Claro. del colegio. Firmada por Jimena Vial, Felipe Vial, Paula Ellos Vial, partieron. Matías Vial Lecaros. Ellos partieron. Hermano. Y además se han ido sumando, como tú dices, claro, profesorado académico de esto. Y hay también otra Van denuncia contra un 1.500 académico de personas ejercicio, firmando ¿no? esa carta. ¿Perdón? 1.500 personas firmando. 1.500 van ya. Sí. Imagínate, bueno, aquí esto es parte de la carta entonces de esta firma. ¿Cuál es el poder que tienen hoy los legionarios de Cristo precisamente en la educación y en otras materias? A ver, lo que pasa es que es una congregación que durante mucho tiempo ha manejado colegios y ha fundado colegios. Es una congregación que ha estado muy cerca del poder económico en los países donde se fundan, donde llegan. Hablemos de México, por ejemplo. Acá en Chile tienen varios colegios y también son dueños de una universidad. Y En la Finisterra, ¿no? en la Finisterre, sí, la Ya. Universidad Finisterre. Y resulta que... ¿pero qué ha pasado? Esto es bueno que, Frei, hacer un pequeño paréntesis. Ujú. Cuando pasa lo de Marcial Maciel, los laicos consagrados y las laicas consagradas hicieron trataron de diferenciarse un poco de lo que estaba pasando con los legionarios como legionarios, con los sacerdotes. Más aún,
tomaron estatutos nuevos y empezó a haber todo un cambio ¿Ya? en su estructura también. Y ellos son los que hoy día están a cargo de la universidad, están a cargo de varios colegios. Eso es un dato importante, porque los hechos que nosotros estamos conociendo ¿Ya? son hechos que son del 2009-2010. ¿De acuerdo? Pero hay una obra que enfrentaría a un profesor vigente. Sí. Y en esta carta de estos exalumnos, a los alumnos, que se han ido sumando, como te dice, otras personas, hasta más de 1000, dice, nos preocupa la cultura de impunidad arraigada en la sociedad y dentro de la institución, donde las víctimas de abusos son ignoradas y desacreditadas. Esta desconfianza impide que los estudiantes en Chile se sientan seguros al denunciar, ya que han sido testigos de que sus voces no son creídas. Freddy, por eso estoy acá conversando contigo, ¿de acuerdo? Porque ya hace un tiempo atrás hemos sacado la voz a algunas personas, yo desde el punto de vista de la academia, y yo creo que hay que visibilizar a las víctimas. Las víctimas en este país son inmediatamente tapadas cuando tú tienes poderes fácticos tan potentes y fuertes como este. Mira, hay llamados telefónicos que ya he tenido con respecto a este tema, te lo cuento. ¿De acuerdo? Que sí, claro. Y te dicen, oye Marcial, ojo, fíjate acá, ve el foco, debido a... Esos llamados telefónicos de parte de quiénes, no sin dar nombres, pero de dónde vienen, de dónde provienen. No, viene gente que los conoce bien a los legionarios. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque estamos en otro Chile. Hace un tiempo atrás, cuando me tocó en algún momento determinado hablar sobre los cardenales, de acuerdo al mismo cardenal Errázuriz, uno recibía también llamadas telefónicas y hasta el día de hoy. Pero, ¿sabes? No importa recibir las llamadas telefónicas, por eso estamos acá. Porque al final uno... me acuerdo que cuando estaba el fiscal Arias, de acuerdo, un gran fiscal de la República, que fue sacado, Emiliano. Parte de nuestro equipo. Claro, Emiliano lo sacan, de acuerdo, en su momento, y Emiliano, en lo personal, me había llamado para poder ayudarlos a ellos como fiscalía para poder levantar los casos. Y lo hicimos encantado. Está investigando SATI, está investigando encubrimientos potenciales. Y lo hicimos encantado y nos dimos cuenta efectivamente de cómo estaba esta atrocidad. Pero, ¿sabes? Cuando uno habla, para que la gente entienda esto lo profundo que es, cuando uno habla de estos temas, son temas dolorosos. No todos los sacerdotes, no todos los obispos están involucrados, pero sí hay víctimas. Y hay muchas víctimas. Y hay víctimas que siguen apareciendo. Y esa carta atiende a un grupo de personas que le están diciendo a esta víctima en particular, no estás sola. Porque hubo mucho tiempo, acuérdense del caso Caradima, que habíamos muy pocos, ¿de acuerdo?, los que planteábamos esto, y a nivel de las comunicaciones se agradece la valentía de muchos periodistas que fueron sacando todos estos casos al tapete. Una institución más que milenaria, así que imagínate lo que puede haber pasado en el pasado también, ocurrió en el pasado. Veamos esta gráfica para entender, ¿no?, de parte de los mismos legionarios, qué significa ser parte de esta congregación. Mira. Bueno, el candidato tiene que... hay un discernimiento para ingresar al noviciado, hace entonces una etapa de noviciado, donde concluye con la primera profesión de profesionales, para llevar humanidades, estudian filosofía, estudian prácticas apostólicas, 3 años, 1 año, en fin, después hacen filosofía y antes la teología, después hacen un diaconado, 3 años de los cuales se emiten los votos perpetuos y se reciben los ministerios de acolitado y lectorado, y luego hay una ordenación previa, entonces para hacer realmente de este ministerio sacerdotal en varios años, entonces tendrían que pasar, ¿no? Son como 11 años, de entre 9 y 11 años, porque hay algunos que efectivamente profundizan. ¿Cómo se puede entender la diferencia, hablando del poder y de las grandes congregaciones de la élite chilena, al menos, ¿no?, que son el Opus Dei por un lado y los Legionarios de Cristo por el otro? ¿Hay disputa entre ellos por tener la gracia de la ley chilena con todo eso lo que significa también económicamente? También? Son dos temas distintos. Yo creo que el Opus Dei... el Opus Dei es una prelatura. De acuerdo que ahora el Papa Francisco le ha ido quitando, como dicen, el poder. No, lo que pasa es que el Papa Francisco ha ido ordenando lo que es una prelatura. Juan Pablo II los tenía muy cerca, el Papa Francisco los ha sacado, no los quiere tan cerca, no a ellos, sino a lo que son las prelaturas personales. Pero sí, efectivamente son congregaciones que son instituciones religiosas que se acercaron a la élite económica y política en su momento. Estamos hablando en la época de la dictadura. Ahí llegan, y en la época de la dictadura ellos se sienten muy cómodos ahí, y desde ahí hicieron nexo con muchas familias que mantuvieron el poder y mantienen el poder también hoy día. Y se ligaron mucho con el pinochetismo, se ligaron con la derecha dura, en el fondo, ¿no? Exactamente. Hicieron política a través de eso también, exactamente. ¿no? Se le hizo su crítica en su momento, que
se ligaron con la derecha dura, pero sabes que ahí hay un tema. Si lo miramos desde el punto de vista cristiano, Cristo dice que a nadie lo podía dejar solo, por lo tanto alguien tenía que hacerse cargo también me acuerdo de lo que decía el cura Asbun en su momento, la gente que no conoce, pero Asbun era un sacerdote, me acuerdo que daba relatos en la televisión y era muy cercano a la derecha de la época, Sí, ¿de acuerdo? muy pinochetista. Muy pinochetista, Asbun. pero él decía, Cristo siempre, ¿de acuerdo? Hay que llegar a todos los lugares, decía él. Bueno, acá también, acá también. Y yo sabes que, yo no sé, yo conozco a varios, varias personas que fueron pinochetistas, bueno, conozco a varios que tuvieron sus hijos en el Cumbres o colegios así, y también fueron confesados por Caradima. Y yo digo, cuando tú miras todo ese tema, dices, hay una parte de la sociedad chilena que, no sé, tiene que mirarse al espejo y ver, bueno, qué he hecho de mi vida. Y hay que caminar distinto, pero sabes que hay varios que lo han hecho, ¿eh? Han dicho, hoy cometimos errores y hay que enmendar, y estamos en otro Chile y hay que mirar de otra forma. Y hay varios políticos, en todo caso, que lo han hecho y algunos han conversado contigo y han planteado este tema. Sí, sobre todo ahora que estamos conmemorando estos 50 años del golpe civil y militar, ¿no? El golpe, claro, el golpe cívico-militar, como muy bien dices tú, ¿de acuerdo? Porque los militares no se mandaban solos, Sí. había civiles detrás y estamos frente a los 50 años y en estos 50 años, mira, tuvimos un encuentro, perdón que me salga, pero tuvimos un encuentro en Arica, hubo alrededor de 43 investigadores de diferentes áreas, a mí me tocó ir, ¿de acuerdo? Y hablamos con una mesa sobre la iglesia en la época. Y tú ves la cantidad de investigaciones que faltan, no que hay, que faltan. Yo me atrevería a plantear que recién estamos empezando a conocer lo que realmente pasó. Perfecto. Porque la profundidad del dolor y la profundidad del temor que se generó, fundamentalmente en los primeros años de la dictadura, o lo que significó solamente golpear la moneda con los zumbidos de las bombas, es atroz. Y dentro de eso habían órdenes, habían congregaciones que efectivamente estaban ahí también. Perfecto. Por último, Marcial, a raíz de lo que tú recuerdas, ¿no?, de Emiliano Arias, que a la vuelta de la esquina, ¿no?, hace poquito, hace en años, lo sacaron porque está investigando esta causa, ¿no? Lo mismo Emiliano lo señaló así. Exactamente fue así. Que involucraba, él iba a imputar incluso a personalidades jerarcas de la Iglesia Católica respecto él iba a imputar a Esati. Encubrimiento, como Esati. La justicia chilena podría estar, crees tú, aún presionada, o podría seguir presionada por un poder en las sombras de la Iglesia Católica aún? Tengo esperanza en este fiscal, ¿eh? Yo, la verdad que no hablo mucho de la gente, porque uno se casa los dedos a veces, pero tengo esperanza en este fiscal. ¿Por qué? Porque lo veo que tiene un tono distinto. Yo espero sinceramente que se coloque a la altura de lo que corresponde, porque el fiscal anterior, yo lo dije en su momento, cuando era fiscal, cuando pasa el caso Arias, y digo, está mirando mal, o quiere mirar bien para él, ¿de acuerdo? Que es distinto. Y lo anterior, bueno, hay otros que empezaron a abrir todo este proceso. Chaguán abren el proceso. Pero hay un manto, hay un manto de poder. Fue bien criticado todo. Bueno, y Emiliano estuvo perseguido por la misma fiscalía, llegó hasta la Suprema, ¿no? Por eso te digo, y su caso en la fiscalía encontraron que era, bueno, el tema es el siguiente, que si tú, esto pasa en Chile nomás, que la gente no lee correctamente el diario. Es cosa de leer bien la noticia. El fiscal Arias, justo en el momento que iba a imputar a uno de los jerarcas de la Iglesia Católica por abusos de poder, abusos de conciencia, ¿de acuerdo? Por verse involucrado, ¿de acuerdo?, en varios temas. Posible encubrimiento, incluso. Viene encubrimiento, ¿de acuerdo? Le cae a él, ¿de acuerdo?, el sallo sobre un caso que era un tongo. ¿Y qué pasa con eso? Lo sacan a él. Y estábamos armando con él, y me atrevo a plantearlo así porque fue así. Emiliano me invita y estábamos armando, porque él me preguntaba, Marcial, ¿cómo funciona esto? Es decir, yo no entiendo, cuando él conocía el caso, yo no entiendo esto. Ojo, nunca yo supe los casos de fondo, yo nunca accedí a nada de eso. Él que yo explicara qué era la Iglesia Católica y el tema del poder, y yo le explicaba. Y después cuando vino esto, te digo, hay que leer derechito y tú sabes perfectamente a dónde tiene que haber venido la mano. Marcial, muchas gracias por haber venido y dejarnos esta reflexión también ciudadana, ¿no?, en este programa que precisamente intenta eso, ¿no?, motivar la conversación, motivar el pensamiento y reescribir este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Gracias por la sintonía. Como ves,
otra charla de este Living Ciudadano. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima.